énfasis en la fractura de Bennett. Entonces, la fractura de Bennett, ¿qué es? Es la fractura de la base del primer metacarpiano, pero aquí la característica particular es que compromete la articulación del trapecio con la base del primer metacarpiano. Cuando la fractura ocurre con un trazo triangular único, como ven en el esquema, esta fractura se conoce como fractura de Bennett, y cuando hay una separación entre la base y el trapecio, pues ocurre una sub o una luxación, por eso es que también se le denomina fractura luxación de Bennett. A diferencia del segundo esquema, en donde vemos que el trazo es de más de 2 fragmentos y entonces es en el mismo sitio anatómico, nada más que corresponde a una fractura de Rolando, como se conoce. Aquí, para darles un ejemplo, bueno, pues aquí esquematizamos en las imágenes radiológicas la fractura de Bennett, en qué consiste, cuál es el mecanismo de lesión, en donde el fragmento cómo se desplaza y las imágenes radiológicas que vimos en la clase pasada. Aquí volvemos a hacer énfasis en la fractura de Bennett, pudiendo tener un tratamiento ya sea ortopédico, conservador o quirúrgico, porque cuando intentamos una manipulación y una reducción y esto no resulta, pues tenemos que devolverle a esa articulación la estructura normal y entonces tenemos que realizar un procedimiento quirúrgico, ya sea de manera abierta o a través de una reducción y fijación percutánea. Y lo importante es que una vez detectada la fractura, tenemos que realizar en el primer nivel de atención una inmovilización con una férula y luego con un yeso. La férula corresponde al primer nivel de atención. Aquí les vuelvo a señalar desde el punto de vista anatómico en qué consiste esta fractura, porque si esta fractura no se reduce de manera adecuada, entonces lo que ocurre es un proceso degenerativo antes de tiempo y además hay una repercusión funcional importante y ustedes saben que aunque todos los dedos de la mano son importantes, el pulgar cubre una función única que no puede desempeñar ningún otro dedo de la mano. Dentro de los procedimientos que se utilizan a nivel del segundo o tercer nivel de atención, pues hay que fijarla por vía percutánea, como se señala en las imágenes, y la otra, pues hacer una reducción abierta y fijarla con algún elemento, ya sea un clavillo, un tornillo, etcétera, lo que el cirujano decida realizar. La fractura de Rolando, a diferencia del anterior, pues su trazo es en B o en Y, como habíamos visto en la clase pasada. Este tipo de fracturas, bueno, pues también requieren ya de un tratamiento quirúrgico porque afectan la articulación trapezo-metacarpal. Aquí algunas imágenes con esquema, imágenes radiológicas para que puedan ustedes hacer la diferenciación entre una fractura de Rolando y una fractura de Bennett. Aquí las opciones de tratamiento que tenemos para hacer la reducción y después el tratamiento de rehabilitación. Pueden ser tornillos, como se ven en las dos imágenes, y después de realizar el procedimiento es necesario mantener inmovilizada esta articulación. En relación a las fracturas de los metacarpianos, vimos algunos tipos de tratamiento cuando los trazos son estables, pero algunos son inestables y requerimos de realizar tratamiento quirúrgico mediante la aplicación de clavillos. Hasta acá llegamos el día de ayer. Hoy vamos a ver lo que se refiere a las lesiones más comunes en relación a esguinces, luxaciones y fracturas a nivel, pero ya de los dedos, que es lo que nos hacía falta de las lesiones traumáticas de la mano. En la práctica deportiva es sumamente común, sobre todo en aquellos deportes como el básquetbol o el voleibol, donde por efecto traumático sufrimos un esguince, que son las lesiones más comunes durante este tipo de actividades. En relación a fracturas, las fracturas son mucho más frecuentes en el sexo masculino y los esguinces y luxaciones son mucho más frecuentes en las mujeres. ¿Qué son los esguinces? Los esguinces que comprometen las articulaciones interfalángicas proximales de los dedos, y aquí intervienen los ligamentos colaterales o bandeletas laterales, que son las prolongaciones de los tendones que sujetan estas articulaciones, y estos ligamentos tienen la característica de que cuando los dedos se encuentran en extensión, estos ligamentos están tensos, de tal modo que por el tipo de articulación que es, cualquier traumatismo en hiperextensión y en extensión, sobre todo cuando se realizan las prácticas deportivas señaladas, ocurre una distensión de estos ligamentos con un dolor muy importante a nivel de las articulaciones interfalángicas, sobre todo las medias.
Por esto es que ustedes ven que mucha gente que realiza la práctica deportiva se coloca cintas o telas adhesivas a nivel de estas articulaciones para proteger los movimientos laterales anormales que ocurren durante algún evento traumático durante esta práctica, para evitar la lesión de estos ligamentos. Entonces, en los esguinces de los dedos, los ligamentos colaterales o bandeletas colaterales de todos los dedos, en particular del índice, medio, anular y meñique, son los que mantienen la estabilidad de los dedos y son los que más frecuentemente se lesionan cuando hay un esguince. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Pues obviamente hay dolor, hay edema, hay aumento de volumen de la articulación, puede aparecer equimosis sin que necesariamente haya una fractura, pero en muchas ocasiones por la intensidad del traumatismo puede ocurrir un arrancamiento, como se observa en la imagen radiológica, o una pequeña abulsión a nivel de las inserciones de estos ligamentos. Entonces, las radiografías que solicitamos cuando ocurre un esguince más o menos importante de segundo o tercer grado, no es solo para determinar, no es para corroborar nuestro esguince, sino para descartar una lesión ósea añadida, sobre todo aquella gente que se dedica de manera profesional o semiprofesional a este tipo de actividades. ¿Cómo se inmovilizan los dedos? Deben inmovilizarse. El principio elemental de inmovilización en este tipo de lesiones y de lo que es la mano, en una posición de semiflexión, ya sea con una férula digital, puede ser con una férula prefabricada. Y el tiempo de inmovilización para los esguinces es de 10 días a 2 semanas. Y posterior a esto se debe iniciar una movilización de manera progresiva, y es necesario complementar todo esto con un tratamiento de fisioterapia para la recuperación completa de la movilidad. En un esguince puede tardar mucho tiempo en desaparecer la inflamación, aunque el dolor haya disminuido, desaparecido. ¿Por qué? Porque son lesiones que tardan más o menos de 3 a 6 semanas en recuperarse completamente. Esto es con relación a los esguinces. Las luxaciones. Bueno, las luxaciones ocurren, como se ve en esta imagen, a nivel de las articulaciones interfalángicas, donde hay un desplazamiento. Aunque son muy aparatosas desde el punto de vista clínico por un trauma sencillo, son muy fáciles de reducir. Esto incluso los técnicos en fisioterapia o los fisioterapeutas o los preparadores físicos, o inclusive incluyendo a los médicos del área de medicina del deporte, pues en el campo de acción pueden reducir de manera muy fácil, llevando el dedo lesionado de manera muy rápida, si lo sabemos hacer, sin necesidad de procedimientos anestésicos. Hacemos tracción de esa articulación, de ese dedo luxado, y en ese momento, una vez devolviéndole la longitud, hacemos una flexión rápida, y como les repito, aún sin anestesia. Y después de esto tenemos que inmovilizarlo. Siempre se inmovilizan los dedos en semiflexión. Es excepcional la inmovilización del dedo de la mano por cualquier lesión en extensión. Casi nunca lo realizamos. Los dedos deben inmovilizarse siempre con férulas de yeso o digitales ya fabricadas en posición de semiflexión para evitar la rigidez de esa articulación después de la recuperación. A nivel del pulgar ya la situación es un poco más difícil en cuestión de tratamiento. Ya esto corresponde al segundo nivel de atención, porque cuando ocurre a nivel del pulgar, pues hay un desplazamiento muy importante, y esto por lo general se observa en aquellos beisbolistas a través del guante que reciben un pelotazo, por ejemplo, y entonces se luxa la articulación metacarpofalángica a nivel del pulgar. Si es factible realizar, como ven en las imágenes, en la primera se observa la luxación con una deformidad, acortamiento y prominencia, y en la segunda ya se observa la reducción. Si esto se puede realizar de manera inmediata y se reduce, bueno, no requerirá más que una inmovilización, pero en muchas ocasiones, por las inserciones tendinosas, la articulación queda atrapada ahí y es necesario hacer una reducción abierta o una reducción bajo anestesia y fijar esa articulación para mantener la estabilidad y luego inmovilizarla. Ahora nos vamos con las fracturas de las falanges. Las fracturas de las falanges
proximales y medias deben ser inmovilizadas con férula digital siempre en semiflexión, como se observa aquí, es un trazo oblicuo de la diáfisis de la falange media, con una férula digital en semiflexión por espacio de 3 semanas. Aquí otras imágenes. Algunos cirujanos deciden realizar una osteosíntesis con tornillos de pequeños fragmentos para reducir y fijar esto, o bien a través de clavillos percutáneos en el caso de las fracturas de las falanges cuando están muy desplazadas. Cuando se trata de las fracturas a nivel de los cóndilos de las articulaciones, ya sea proximales o distales, su reducción debe ser anatómica. ¿Por qué? Para evitar la rigidez y desviaciones de los dedos y deformidades antiestéticas. Como ven aquí, hay un desplazamiento, hay un trazo que llega hasta la base de la falange y ahí tenemos que devolverle la arquitectura normal a esa articulación para evitar todas estas deformidades, pero sobre todo para evitar la rigidez de las articulaciones o de la articulación afectada. Por esto es que requieren procedimientos quirúrgicos. En esta imagen se observan algunos de los implantes que utilizamos. Pueden ser clavillos, inclusive hasta algunas agujas hipodérmicas, lo que es la parte metálica de una aguja hipodérmica, que podemos realizar para fijar de manera percutánea la fractura y evitar deformidades y rigidez a nivel de la fractura de la falange. ¿Por qué? Porque si no realizamos esto, ocurre lo que se ve en esta imagen, una deformidad antiestética y trastornos en la movilidad del dedo afectado. Cuando hablamos de fracturas intraarticulares o avulsiones, estas, como les repito, todo lo que afecte la articulación, toda aquella fractura que involucre una articulación a cualquier nivel debe reducirse de manera anatómica, ya sea mediante reducción cerrada o reducción quirúrgica, y se fija con algún implante que van desde tornillos de pequeños fragmentos o los clavitos más comunes que se llaman clavos de Kirchner, que son de acero inoxidable. De todas maneras, estas fracturas consolidan sin problema y su inmovilización nada más está justificada para disminuir el dolor. Como ven, aquí lo que se utiliza, ¿por qué se le deja por qué tienen esta curvita, estos clavitos? Porque se colocan de manera percutánea, de tal modo que quedan por fuera de la piel, y cuando la fractura consolida es mucho más sencillo retirar a nivel de consulta externa o de urgencias. Una vez que la fractura ha consolidado, retiramos este implante, no se queda el implante ahí, ya se consolidó y se retiran estos clavillos con objeto de iniciar un proceso de rehabilitación de manera importante. Esto es con relación a las fracturas de las falanges medias y fracturas que involucran la superficie articular en el caso de las falanges de los dedos de la mano. Si nos vamos a las fracturas distales, las que abarcan el lecho unguial, pues estas consolidan sin problema y la inmovilización solo se justifica para el dolor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son lesiones por aplastamiento, en donde hay más sintomatología dolorosa. Esta es una férula digital que sirve de inmovilización, es un aluminio maleable y nosotros le podemos dar la posición para lograr una semiflexión de manera adecuada. Las fracturas de las falanges distales, ¿por qué causan tanto dolor? Porque muchas veces, como vamos a ver, se acompañan del hematoma subungueal, como vamos a ver más adelante. Esta es una patología muy frecuente, sean o no deportistas, se conoce como dedo de beisbolista. Es muy importante, o mallet finger, como viene descrito en inglés. El dedo del beisbolista es aquella lesión donde sufres un traumatismo en la punta de los dedos, sin hiperextensión, un golpe de frente, y en donde hay una avulsión o un arrancamiento del tendón extensor en su inserción en el dorso de la base de la falange distal, quedando una deformidad como la que vemos en esta imagen. Y aquí es la única situación en donde tenemos que inmovilizar en hiperextensión para lograr que el tendón se acerque o tenga un acercamiento y lograr su cicatrización. Ocurre en la base de la falange distal de cualquier dedo. Hay una fuerza que flexiona bruscamente la falange distal y el dedo queda en flexión
y el signo clínico característico es que la persona está imposibilitada para realizar la extensión. Si realizamos un tratamiento oportuno, es probable que esto se recupere. Sin embargo, muchos pacientes acuden cuando ya la lesión tiene varios días. Puede haber o no arrancamiento óseo o con ruptura solamente del tendón. Entonces, como ven, esta es la deformidad característica y el tratamiento por lo general o en la gran mayoría de los casos es ortopédico. Esto es, no hacemos ningún tipo de cirugía porque el tendón se deshilacha y el procedimiento quirúrgico muchas veces no nos garantiza una recuperación. Es importante inmovilizar y mantener ahí sí. Esta es una situación muy diferente a las que hemos visto, en donde la falange distal se mantiene en hiperextensión con el objeto de acelerar los extremos avulsionados del tendón. Y todo esto lleva un promedio de recuperación de 3 a 4 semanas. Y tenemos que citar de manera regular al paciente por lo menos una vez por semana para asegurarnos de la correcta posición de la férula. Existen férulas como las que se señala en la imagen de abajo, donde es una férula que nos garantiza la posición y que le mantiene cierta libertad al paciente. En estas imágenes vemos qué es lo que ocurre, cómo se llama dedo en martillo, dedo de beisbolista o mallet finger, con o sin arrancamiento o avulsión. El tendón se arranca del dorso de la base de la falange distal, quedando una deformidad en donde la persona es incapaz en el momento de la lesión de extender la falange distal, como se ven en estas imágenes. Desde el punto de vista del tratamiento no quirúrgico, pues la gran mayoría de estas lesiones se tratan de esa manera. Algunos cirujanos optan por el tratamiento quirúrgico, pero en el tratamiento no quirúrgico el objetivo es mantener la punta del dedo en el tiempo. Se utiliza una férula a tiempo completo, esto es, no se retira ni para bañarse ni para asearse la mano, en un promedio de 6 hasta 8 semanas y luego comenzamos la rehabilitación. No está muy claro que el tratamiento quirúrgico es el ideal, salvo cuando hay fragmentos o arrancamientos óseos. Como ven, esta es una imagen donde se hizo una reparación del tendón y se fija colocando un clavillo a través de la uña para mantener el dedo en extensión. Con frecuencia, muchas veces el paciente acude de manera tardía, no de manera inmediata, 1 o 2 semanas después de la lesión. En estas circunstancias, bueno, pues el tratamiento que hagamos tenemos que informarle al paciente de que es posible que se recupere, pero no podemos asegurar una recuperación al 100%. ¿Por qué? Porque el paciente, pues, mientras más tiempo pase de la lesión a recibir atención, bueno, pues entonces ahí tenemos un problema de recuperación. El tratamiento quirúrgico destinado a reimplantar el tendón en su sitio de inserción es de indicación excepcional, como les comentaba. Los resultados son altamente inciertos y únicamente podemos proponer esto cuando hay un arrancamiento importante, pero aún con un arrancamiento, el tratamiento ortopédico es mayor que en la abulsión simple del tendón extensor. Entonces, por lo general, realizamos tratamiento de tipo conservador, aún con arrancamientos óseos. En la mayoría de las fracturas de la falange distal, lo que duele es este hematoma. El hematoma subungual postraumático con o sin fractura, como ustedes saben o han experimentado, es un hematoma que se forma al recibir un traumatismo de manera directa por el atrapamiento del tendón, por un golpe con un martillo, por el golpe con un objeto pesado, por el atrapamiento del dedo en una puerta. Y lo que origina esto es un hematoma subungual, un hematoma que es intensamente doloroso y que si lo detectamos a tiempo o el paciente acude con nosotros, como se muestran en estas imágenes, se puede realizar el hematoma. No tengan temor de realizar este procedimiento. Este procedimiento se realiza en el consultorio, en el área de urgencias, haciendo un pequeño orificio a nivel de la uña a través de una aguja estéril hipodérmica, pero tenemos que calentar la punta de esa aguja, una aguja más o menos gruesa, de calibre 20, más o menos 20-22, y a través, como si fuera una brasa caliente,
la punta que quede roja, la encendemos con un encendedor o un mechero hasta derretir. Acuérdense que la uña es tejido queratinizado, pero no duele. Lo que duele es el lecho unguial, el hematoma haciendo presión con sensación de latidos y intentamos girando la aguja sobre la uña, que esté caliente la punta, hasta lograr un pequeño orificio y a través de ese orificio podemos drenar el hematoma. Entonces, como está señalado ahí, el drenaje del hematoma alivia el dolor de manera inmediata, aún con la fractura. Se drena traspasando una aguja estéril en condiciones asépticas a través de la uña, calentando la punta. El hematoma, a través de ese orificio, podemos drenar todo lo que sea necesario hasta donde sea y se deja una gasa a manera de curación simple, de protección. Y esto alivia muchísimo el dolor de una lesión traumática, les repito, por drenaje muy sencillito del hematoma subungual. Hay que tener mucha precaución de avisarle al paciente, bueno, lo que le vamos a hacer para que coopere con nosotros y en el momento en que comienza a drenar el hematoma, si es reciente. Si esto pasó hace varios días, es imposible hacerlo. Ya el dolor y el hematoma, pues como ustedes saben, pues ya no es posible drenarlo. Sin embargo, cuando el paciente acude en las primeras 24 horas de la lesión, es muy fácil realizarlo y producimos un gran alivio y después tomamos una radiografía para saber si hubo o no fractura, para saber si dejamos o no inmovilización. Aún con la fractura, estas fracturas son muy sencillas, aún con hematoma, drenado el hematoma, inmovilizamos la fractura y estas consolidan muy fácilmente a nivel de la falange distal. En general, todas las lesiones de la mano, a manera de resumen de lo que hemos... El tratamiento de las lesiones traumáticas de la mano en lo general incluyen métodos de inmovilización, vendajes, férulas digitales, vendajes almohadillados, los analgésicos, el tratamiento de fisioterapia. Es importante decirle al paciente que siga movilizando aquellas articulaciones no afectadas y, por supuesto, una vez que las condiciones de la lesión lo permitan, indicar de la mano, cualquiera que haya sido su lesión. En las lesiones que requieren tratamiento quirúrgico existen toda una serie de opciones en donde la aplicación de cualquier implante se conoce como osteosíntesis. Cualquier fractura que va a ser intervenida y donde se va a realizar una reducción y fijación mediante un implante se conoce como osteosíntesis. La reducción abierta es cuando hacemos una incisión, se pueden hacer plastía de ligamentos colaterales para las luxaciones. Cualquier procedimiento quirúrgico incluye desde la fijación hasta la plastía de ligamentos colaterales. Sí, perdón, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ninguna pregunta hasta acá. Ahorita que concluyamos, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las principales causas si no realizamos un tratamiento adecuado? El paciente puede quedar con una deformidad. La anquilosis es la rigidez de esa articulación. Y, por supuesto, cuando se involucran lesiones de tipo cortante, puede haber un déficit neurológico que nos puede condicionar algún tipo de lesión o incapacidad parcial o permanente. Todo el objetivo del tratamiento inicial y posterior de las lesiones traumáticas de la mano está enfocado en evitar estas tres causas importantes y principales de incapacidad parcial o permanente de cualquier persona que tenga una lesión traumática a nivel de la mano, ya sea de los metacarpianos, de las articulaciones o bien de los ligamentos y de las falanges de cada uno de los dedos. Y aquí en donde el pulgar representa una región anatómica muy importante porque el pulgar es parte de la función completa de la mano. La pérdida parcial del pulgar o del pulgar en su totalidad, aún conservando los demás dedos de la mano, representa una incapacidad muy importante. ¿Cuáles son las recomendaciones en el caso de las lesiones traumáticas de la mano? Bueno, tenemos que tenerlas presentes para poder realizar una solución inmediata de la lesión
en el ámbito de la responsabilidad que nos corresponde, ya sea en primero, segundo o tercer nivel de atención. No solamente la especialidad de ortopedia y traumatología se encarga de este tipo de lesiones. Cuando son lesiones graves y muy importantes, bueno, pues no solamente es la reparación de la lesión ósea, también intervienen los cirujanos plásticos a través de reparaciones de piel, tendones, y dentro de la ortopedia y la traumatología hay una subespecialidad donde además de esta especialidad se dedica a uno a estudiar durante unos 2 años más de la especialidad la cirugía de la mano. Hay cirujanos de mano altamente especializados para cualquier tipo de problema. Nosotros como médicos generales o médicos de primer contacto debemos saber cuáles son las patologías más frecuentes, qué métodos de inmovilización tengo que utilizar, cuáles son los estudios que debo solicitar de acuerdo al mecanismo de lesión, de acuerdo a los antecedentes del paciente y para poder proporcionar un tratamiento inmediato en ese momento, realizar una inmovilización funcional y orientar al paciente sobre la rehabilitación temprana para la recuperación completa de esa lesión. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Abrimos la sesión de preguntas y respuestas, por favor. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de todos ustedes que estamos reunidos? Muy bien, empiezo con Andrea. Quería saber si la punción del lecho ungueal se realiza bajo anestesia local o simplemente se hace así. No. El drenaje del hematoma subungueal es, por eso hay que ser muy precisos, hay que darle al paciente la seguridad de lo que estamos haciendo y es nada más decirle, usted me va a ayudar, voy a hacer esto, con esto va a aliviar. Estamos hablando que está en el tiempo necesario, ¿de acuerdo? Usted me va a ayudar, le voy a poner esta aguja, oiga, me va a perforar, me va a doler. No, es muy sencillo, con esto va a aliviar el hematoma que está ahí. Usted nada más escúcheme, o sea, hay que darle al paciente la certeza y la seguridad de lo que estamos haciendo. Muy puntual, decirle lo que vamos a hacer. Necesitan a alguien que les ayude, una enfermera, un compañero, calentar muy bien la agujita hasta que quede rojo como si fuera una brasa. Se asienta sobre la uña y se va girando la aguja con el objeto de hacer una pequeña perforación. No necesariamente desde el inicio, hay que hacerlo 2 o 3 veces hasta que se derrita la uña con el calor de la punta de la aguja, se forme un pequeño orificio y por ahí podemos empezar a hacer presión para drenar el hematoma. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, Andrea, muy bien. A ver, Frida, vi que tú habías levantado la mano. O Irene, ¿quién? Perdón. Irene. Buenos Sí, buenos días. En una diapo no terminé de entender si el dedo de beisbolista decía algo así como que, bueno, yo lo entendí como que el pronóstico es mejor si se acompaña de abulsión de algún fragmento óseo que si solo fuera la abulsión de la inserción. El pronóstico es mejor si solamente hay un desgarro o una ruptura del tendón extensor. Cuando hay un fragmento cuando hay un fragmento o una abulsión, esto retrasa un poquito más el tiempo de tratamiento, porque el fragmento, si no queda después de realizar la maniobra con la férula para mantener la fractura en hiperextensión, va a necesitar cirugía y esto retrasa mucho el tiempo de rehabilitación. Es mejor, en primer lugar, que acude el paciente en cuanto sufre la lesión para poder inmovilizarlo. Si lo inmovilizamos de manera adecuada, es muy probable que se recupere en más del 80% a la función normal. Puede quedar una pequeña secuela. Pero si hay un arrancamiento óseo, aunque el arrancamiento no desgarra totalmente el tendón, pero cuando hay un arrancamiento óseo, tenemos que realizar una osteosíntesis y esto nos retrasa más el tiempo. Entonces, no podemos garantizarle al paciente que aún con cirugía vaya a recuperarse totalmente, porque la gran mayoría de las lesiones con tratamiento conservador mejoran mucho. Aquí lo importante es identificarlo.
el tipo de traumatismo, qué lo ocasionó y qué es lo que ocurre, por qué se llama dedo de beisbolista, por qué se llama dedo en martillo, cuál es la deformidad y qué se lesiona allá. Eso es lo que necesitan ustedes identificar. Y es la única lesión, o prácticamente la única de los dedos de la mano, en donde la articulación afectada se inmoviliza no en extensión, en hiperextensión, totalmente hacia arriba, para acercar ya sea el tendón o la pequeña evolución lo más cercano y que pueda esto repararse. ¿Alguien más? Ok, doctora, gracias. Muy bien, Irene. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? No, doctora. No. Doctora, Sí, adelante, adelante. sí, el dedo de beisbolista y el dedo en martillo son derivados del mismo... El ¿cómo mismo se dice? mecanismo. Sí, exacto. Sí, el mecanismo de lesión es el mismo. El tope, así sea por golpe, topó tu dedo en una pared en el momento de caerte o en el suelo, o fue por un pelotazo. Se llama dedo de beisbolista, como el codo de tenista, pero no necesariamente es por jugar tenis, sino que se le ha puesto ese nombre porque, bueno, era muy común en los beisbolistas cuando recibían un pelotazo con la mano que no tienen protección. Entonces, por eso se llama así, pero también se le conoce como dedo en martillo. El mecanismo de lesión, cualquiera que sea, se le coloca ese nombre, se le puede poner dedo en martillo, dedo de beisbolista, pero no necesariamente por una actividad deportiva. La forma del trauma es por un golpe directo sobre la punta del dedo que produce la lesión. Ok, ya me quedó claro. Gracias. Sí, sí, de nada.